¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video dentro de la sección de prueba. Dicha sección sigue siendo de prueba ya que el día de hoy cambiamos de cámara, cambiamos de iluminación y obviamente estoy sacando algunos temas que se me han hecho interesantes que ustedes me han dejado en la sección de los comentarios. Así que si de igual forma hay un tema que te gustaría que yo platicara en base a mi experiencia y obviamente yo tengo experiencia con el tema que comentas, pues con mucho gusto me voy a dar la tarea de realizar un video de este tipo. El día de hoy, tal como ya lo viste en el thumbnail o en el título del video, vamos a hablar de un tema que considero bien importante, tanto en el inicio como el fin, en la parte media de nuestra carrera, que es a qué enfocarnos, ¿no? ¿Cómo definir nuestro stack? Aún dudo cómo colocar este título, pero algo así se va a llamar, ¿no? ¿Cómo orientarnos si me voy a orientar a trabajar en el frontend? Si voy a aprender JavaScript, si voy a aprender algo backend, si voy por ejemplo, a trabajar con Ruby, PHP, Go, Java, ¿no? Irme a base de datos o demás. Vamos a iniciar obviamente con mi experiencia. Obviamente cada persona tiene una experiencia distinta y obviamente también cada quien te va a dar una recomendación diferente. Pero he notado que muchas de las veces con la mayoría de los devs que he platicado es que, por ejemplo, cuando un dev ama mucho una tecnología, te recomienda utilizar esa tecnología. Realmente, al final, mi recomendación no va a ser esa, simplemente pues va a ser algo más neutral, ¿no? Así que esta parte del video va a estar dividida en dos, una donde te voy a platicar mi experiencia, cómo he ido avanzando, cómo he ido seleccionando mi stack y obviamente al final, pues vamos a cerrar en una recomendación que yo voy a hacer para ti, para todos ustedes realmente. Entonces, ¿cómo inicia mi carrera? Bueno, yo entro a la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Software. Yo empiezo a programar por ahí bueno, no sé sí, programar, que era prácticamente copiar y pegar el código del profesor, del pizarrón a la computadora. Empecé a programar con C. Era un lenguaje que yo en ningún punto exploté, simplemente empecé a programar en la parte en la que en la materia te enseñan cómo declarar una variable, cómo hacer ciclos, condicionales, cómo imprimir en pantalla, cómo tomar datos del usuario y tan, ¿no? Fue prácticamente un cuatrimestre en el que conocí C y pues realmente nunca he profundizado en el lenguaje, creo que es uno de los lenguajes que no me atrapó, ¿no? Después de esto, en los siguientes cuatrimestres viene una materia que es bien importante y es un parteaguas, ¿no? Que es la parte de programación orientada a objetos. Regularmente, a lo que yo he visto es que, al menos aquí en México, las instituciones o las universidades en las que nosotros estudiamos, pues depende mucho de los profesores, del grupo de profesores. ¿Por qué? Regularmente hay universidades que te enseñan a programar con Java y hay universidades que te enseñan a programar con C Sharp. ¿Por qué? Pues ambos lenguajes son, digamos, comunes, ya son lenguajes que tienen bastante tiempo en la industria. Entonces es complicado que un profesor al menos no haya tenido contacto con esta tecnología. Otro punto que supongo que es el más importante es que son lenguajes que tienen bastante fuerte la parte de programación orientada a objetos. Entonces es por eso que las instituciones o los profesores más bien optan por mostrarte programación orientada a objetos con este par de lenguajes. Entonces, en mi caso me tocó aprender programación orientada a objetos utilizando Java. Java para mí es un lenguaje pues que realmente tiene bastante cabida en la industria actualmente. Hemos visto bastantes intentos de ser removido. Por ejemplo, Google para desarrollar apps en Android pues ha intentado inventar un montón de cosas con tal de quitar Java. A pesar de esto, Java se mantiene. Java tiene bastante cabida en la parte profesional. Considero que es un lenguaje también bien pagado. Obviamente tiene ciertas actualizaciones ya en sus versiones actuales, lo cual pues lo hace competente, ¿no? En diferentes... y aquí resalto algo, ¿no? Realmente no vengo a hablar mal de un lenguaje o no, simplemente hay herramientas que se adaptan mejor a ciertas de nuestras necesidades, ¿no? Entonces, en mi caso, Java no fue un lenguaje que se adaptó, yo no me adapté bien a él o él no a mis necesidades. Sufrí bastante mientras yo aprendía con Java. Fue un lenguaje que se me complicó mucho y de la mano con un profesor que me hizo pasar yo creo que mis horas
más terribles dentro de la universidad, pues lograron hacer que Java fuese como una herramienta que me hacía sufrir realmente. Era un lenguaje en el que, no sé, algo de él no me agradaba, y realmente estuve casi por salirme de la universidad a lo mejor no por el lenguaje, pero simplemente porque con esta herramienta yo no podía hacer ese boom, no podía sobresalir realmente, ¿no? Entonces, dentro de mis desesperaciones, yo empiezo a indagar por la red, encuentro por ahí unos cursos de Ruby. ¿Por qué toqué Ruby? Porque en su eslogan decía que era un lenguaje que tenía el enfoque de hacer feliz al programador. Entonces, imagínense, en ese momento en el que yo estaba frustrado con el lenguaje, que no comprendía tanto la programación aún, y ver ese eslogan en otro lenguaje, pues me llamó la atención, ¿no? Entonces yo empiezo a trabajar con Ruby. Al principio me da miedo porque al ser tan sencillo y tan distinto a Java, pues sorprende, ¿no? Como que, o sea, la sintaxis es bastante sencilla de leer. Me dio miedo al principio, después empiezo a trabajar. Obviamente en la universidad no era como tan sencillo de que el profesor dejaba, no, miren, pues tienen que hacer esto en Java, y era Java, ¿no? Entonces no era como que tan sencillo decir, ¿sabe qué, profesor? Pues yo lo hice con Ruby. Entonces, me parece que pasó un cuatrimestre, entró, no recuerdo el nombre, era inteligencia artificial. Empezamos a trabajar, y estoy bien agradecido con mi profesor Pilar Pérez. Fue la primera profesora que me dejó en la universidad intentar replicar todos los ejercicios con los lenguajes estipulados en la institución, pues con mi variación. Mientras todos mis compañeros entregaban todo en Java, pues yo lo hacía en Ruby con ella en su clase. Y realmente ahí, digo, estaba yo contentísimo con el lenguaje. Me encantaba, me gustaba la forma de hacer las cosas. Eh, Fui feliz realmente en ese momento en el que yo introduje Ruby a mi día a día en la universidad. Me hice más productivo, llegaba más contento, mejoré mis notas. Obviamente en la institución empezó a causar ruidito, así que más profesores me empezaron a dar chance, como empezar a trabajar con Ruby dentro de mis entregables, y listo, ¿no? O sea, realmente Ruby fue un lenguaje que salvó mi carrera dentro de la universidad, porque de no haber sido por Ruby, si tal vez no hubiese desertado, ¿verdad? Pero yo creo que se me hubiese complicado bastante. Entonces, Ruby es un lenguaje que me encanta, es yo creo que uno de mis lenguajes principales. En los últimos años lo dejé un poquito, pero pues realmente sigue siendo una herramienta fundamental en mi stack, ¿no? Si a mí en el día de hoy me hablan y, oye, Raúl, necesitamos que nos ayudes, y hay algo relacionado con el backend, Ruby y Postgres tienen que estar en el backend sí o sí, si es que yo voy a trabajar. Obviamente depende pues de algunas variantes, ¿no? Por ejemplo, si el software requiere cierta característica y tal vez Ruby no es lo indicado para esta solución, pues ahí veríamos cómo darle la vuelta y utilizar otra herramienta que se adecue más a esa necesidad. Pero si es algo que Ruby lo puede solucionar, sin problema, Ruby siempre va a estar ahí, en mi caso. Otro punto también bien importante es que yo empiezo a trabajar con Ruby, empiezo a trabajar pues, con el stack. Yo me enfoqué mucho a desarrollo web, realmente. Y algo gracioso fue que quien me enseñó las bases del desarrollo web fue una persona, Manuel Maldonado, si no mal recuerdo, otro profesor, que nos enseñó la parte web utilizando, bueno, al principio era HTML, CSS, pero al final nos hizo introducirnos al backend y al MVC, también utilizando ASP.NET. Quedé maravillado, realmente me encantaba, pero se me hacía bastante brusco el tener que instalar Visual Studio, el tener que bajar tantas librerías, que el proyecto pesara tanto. Ahí digo, a lo que recuerdo hace años de eso, me encantó, por ejemplo, el motor de plantillas del MVC, que era Razor, si no mal recuerdo. Y bueno, estaba lleno de bastantes herramientas que te permitía hacer algo bien potente,
sin casi programar nada. Eso me gustaba mucho, pero a la vez no comprendía mucho de lo que sucedía. También tenía que ver con parte de mi inexperiencia. Entonces yo empiezo a trabajar mucho con Rails, empiezo a trabajar también mucho con Laravel. En ese entonces, por ejemplo, proyectos que podía solucionar con PHP, pues los utilizaba con PHP y Laravel. Proyectos un poquito más elevados de complejidad, empezaba a trabajar con Ruby y con Rails para lograr algo más profesional. Siempre lo he visto así. Entonces, de la mano llegó un momento en el que un día con un profesor en una clase de cliente-servidor se viene el tema de que teníamos que hacer un servidor, un backend. Entonces vienen lenguajes, pues ya sabemos, ¿no? Cómo construir un endpoint. Y pues daba como que podíamos utilizar Java, C Sharp, C y demás lenguajes, ¿no? Una lista inmensa. En ese momento yo levanto la mano y digo, profesor, pero también se puede utilizar JavaScript del lado del server. En ese momento el profesor como que se sintió retado y me dice, no manches, claro que no se puede. En ese entonces Node estaba emergiendo, era poco conocido, yo igual ni lo conocía, pero yo me puse de terco y al final el profesor me dijo, mira, si tú me entregas este proyecto utilizando JavaScript del lado del server, pues quedas exento de la materia. Recuerdo mucho que fueron vacaciones, estuve por ahí de como de mes y medio, 2 meses, intentando trabajar con esta parte. Ahí obviamente empiezo a trabajar me costó demasiado trabajo. En primera, obviamente comprender el lenguaje, aprenderlo, pues lo sencillo, ¿no? Variables, condicionales, ciclos, demás. Aprendo un poquito JavaScript y empiezo a trabajar con Node. Es algo gigantesco. Entonces yo empiezo a aprender un poquito la base, empiezo a definir mis rutas, empiezo a escuchar peticiones con un servidor, empiezo a controlar esas peticiones y empiezo a responder en formato JSON. Y listo, por ejemplo, en ese momento estaba mucho MongoDB en conjunto. Obviamente no es como de ley, si utilizas Node tienes que utilizar MongoDB, ¿no? Pero simplemente en ese punto fue algo sencillo para mí. Entonces lo coloqué, era prácticamente igual una parte como reforzar JavaScript. Empiezo a trabajar con JavaScript y listo. O sea, realmente al final logro escribir un backend escrito con JavaScript. El profesor pues le da gusto y demás. Y desde ese momento, ese fue mi stack, ¿no? Realmente trabajaba con PHP, muy poco, trabajaba con Ruby y JavaScript, ¿no? Después por ejemplo, mi enfoque es mucho ser un full stack. He trabajado en el frontend, he trabajado en el backend, he trabajado en desarrollo mobile, tanto nativo e híbrido. Obviamente cuando trabajas de esta forma y comprendes el funcionamiento de diferentes tecnologías, a pesar de esto siempre tiene que haber una dirección. Por ejemplo, yo me considero más backend que estar implementando interfaces, haciendo igual interfaces en mobile. Yo me considero un poquito más de lógica. Entonces me gusta mucho trabajar en el backend. Incluso en el frontend existe una parte de backend que es toda la parte de consumos, la lógica de la aplicación. De igual forma en mobile sucede lo mismo. Entonces a mí me agrada más eso que estar diseñando interfaces. Pero a pesar de esto, pues a lo largo de mi carrera, pues yo he tenido experiencia haciendo proyectos full stack, ¿no? Entonces, pues listo, para no hacerla tan larga, estas son prácticamente mis lenguajes que me encanta utilizar, que suelo utilizar prácticamente en mi día a día. De ahí tuve un poquito más experiencia, por ejemplo Swift fue un lenguaje que me explotó la cabeza, se me hacía un lenguaje bastante poderoso, ligero. En ese entonces Go también es un lenguaje que se me hace muy potente, y lo es, no solamente me parece, es bastante potente. Obviamente es más específico para ciertas soluciones, obviamente la puedes utilizar en cualquier solución, pero a veces es como matar cucarachas a escopetazos, ¿no? Entonces, como lo vuelvo a comentar, realmente cada herramienta se utiliza pues en casos donde esta herramienta es más utilizada. Como, por ejemplo, es como un carpintero puede, por ejemplo, meter un clavo utilizando otro cacho de madera
va a lograr ese objetivo, pero obviamente el cacho de madera pues no es lo ideal. Puede llegar con un martillo, va a ser la herramienta que más va a acoplar a esta necesidad. Incluso puede llegar y a martillarlo con, no sé, con alguna máquina, ¿no? Pero si solamente es intentar meter un clavo, pues tal vez esta máquina, a pesar de ser muy cara, pues también puede ser un poquito más sobrada. Entonces, no sé si me di a entender con este ejemplo tan sencillo. Obviamente en el futuro voy trabajando, me empiezo a especializar también un poquito en Angular, empiezo a trabajar con JavaScript. Al momento en el que yo aprendí JavaScript estaba de moda Node y estaba AngularJS. Yo empiezo a trabajar con AngularJS. Viene una actualización que fue bastante famosa, fue un parteaguas prácticamente que dividió también a desarrolladores que trabajábamos con Angular, puesto que teníamos proyectos en Angular y Angular a lo mejor escucha feo, pero no le importó esa comunidad que ya estaba y migró todo su proyecto a TypeScript, ¿no? Entonces, pues muchas de las veces no tienes la oportunidad de frenar a tu equipo y tener semanas de capacitación en TypeScript y enseguida migrar tu proyecto a TypeScript, ¿no? Algo bastante sencillo, hacerlos que aprendan otros estándares y demás. Entonces eso en mi caso fue como un stop en la parte de Angular. Empecé a trabajar mucho con React. React y Vue, por ejemplo, es muy similar a lo que era antes Angular. Era bastante sencillo de utilizarlo, bastante sencillo de embeberlo en un proyecto. No era tan intrusivo en un proyecto y demás. Pero si quiero algo tal vez un poquito más rudo, más como un proyecto más, híjole, se me fue la palabra, un poquito más robusto, pues ya a lo mejor meto un poquito React. Obviamente también Vue se puede adaptar a hacer lo mismo que React, pero al final vas a tener como un React en Vue. Realmente cuando utilizas Vue un poquito más pro, pues te metes con las mismas librerías que tiene React o uno símil y pues realmente terminas con algo similar a React. Entonces, si tienes algo similar a React, pues mejor trabajo con React, ¿no? Entonces, no sé si ya me tardé tanto con el tema de mi experiencia, así es como yo me fui dando cuenta de las cosas que me iban gustando, cómo lo hice rompiendo cosas, probando. Regularmente cuando tú estás en la universidad tienes tiempo, tienes el tiempo del mundo. ¿A qué me refiero con esto? Pues puedes ir, puedes buscar los mejores lenguajes del 2020, en este caso, ¿no? Te va a salir Python, te va a salir C Sharp, te va a salir Go, te va a salir Ruby, te va a salir JavaScript, te va a salir un sinfín de lenguajes. Entonces puedes ir, lo que yo hice, por ejemplo, es que tú vas, por ejemplo, Go, descargas, lo instalas, next, 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 empiezas a checar la documentación. Ese es un punto bien importante, lean la documentación, por favor, porque muchos no lo leen y también siempre esperan buscar la solución en un video tutorial, en una respuesta de Stack Overflow. No digo que esté mal, pero recuerden que somos ingenieros y eso viene de, pues, de tener la capacidad de solventar un problema. Entonces, ese es otro punto. No dependan mucho del contenido, lean mucho, experimenten, rompan cosas, ¿ok? Y bueno, pasamos a la otra parte del video. Ahorita ya di un poquito una recomendación. ¿Cómo es que tú te puedes enfocar a algo? ¿Ok? Actualmente existen diferentes ramas. Actualmente el desarrollo de software hay diferentes partes. Como les comentaba, está el frontend, que en la industria más grande, en empresas más grandes, pues los frontends igual se parten en dos. Está aquí en maqueta y obviamente está un compañerito ahí que le va a ayudar a armar los consumos de APIs, por ejemplo, a pasarle la data a su interfaz. Está el backend, que obviamente va a ser bueno, va a haber un arquitecto, va a existir un programador que va a implementar la arquitectura de software, va a estar alguien que diseñe e implemente la base de datos, va a estar un DevOps, ¿no? Que por ejemplo él va a recibir la aplicación en conjunto y la va a montar en producción, va a estar balanceando los servidores y demás. Esto a lo mejor en base a una aplicación web, a una aplicación de escritorio, es algo similar. En el ambiente móvil sucede lo mismo. Va a existir alguien de... Bueno, otro punto igual que se me escapa es que hay gente que se especializa también en interfaces y en experiencia del usuario.
ese también es otro campo. Existe, por ejemplo, en la parte mobile, igual el frontend, su compañerito que va a hacer los consumos. Obviamente, si vas a consumir algo, pues puede existir, por ejemplo, software as a service, puede ser Firebase, puede ser Amazon Services, donde a lo mejor consumes una base de datos y demás, pero va a haber un ingeniero que va a estar manipulando estos servicios, ¿no? Realmente. Entonces, imagínense todo lo que hay allá afuera y nosotros nos casamos solamente con lo que nos mostraron en la universidad. Porque todo lo que yo les mencioné, pues bueno, fácil existe al menos una tecnología por todo lo que yo les mencioné. Por ejemplo, en lenguajes frontend o en tecnologías frontend. ¿Qué puedo utilizar en el frontend en la parte web? Pues sí o sí es JavaScript. Puedes utilizar Angular. Bueno, Angular ya utiliza TypeScript. Puedes utilizar React, puedes utilizar Vue. Eso obviamente te requiere también otras habilidades de programación. Puedes utilizar CSS, puedes utilizar Sass, puedes utilizar Webpack. En la parte del backend, igual en la parte web, pues puedes utilizar PHP, puedes utilizar Ruby, puedes utilizar Go, puedes utilizar Python, puedes utilizar un sinfín de tecnologías. En la parte mobile, pues existen los híbridos y nativos. Nativos, pues ya sabemos que es Java, puede ser Swift, Objective-C, puede ser Dart para Flutter, puede ser JavaScript también para React Native y algunas otras cosas más. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para encontrar mi camino? Pues sucede, mi ejemplo es que sucede lo mismo cuando nos enamoramos, ¿no? Realmente, ¿cuándo te enamoras de una persona? Pues cuando conoces a diferentes personas y dices, pues ella me gusta. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que mi pareja sería una mujer. No, no estrictamente, pero eso debería ser para mí. En el que, pues bueno, en mi caso buscaría una mujer. Tal vez conozco a la señorita Java. Hola Java, ¿cómo estás? Tal vez me cae muy bien, pero pues a lo mejor no, a lo mejor yo hago cosas que a ella no le gusta que haga, ¿no? Entonces, por eso Java no es una persona que me agrade como para vivir con ella de por vida, ¿no? Eh, Tal vez conozco a la señorita JavaScript, que es una chava toda buena onda, me cae muy bien, le gusta mucho ir de fiestas, pero a pesar de que tenemos una excelente relación, como que es una relación tan buena como para entrar en una relación amorosa, ¿no? Entonces me quedo con ella de por vida, pero siendo mejores amigos, ¿no? Entra el caso en el que, por ejemplo, conozco a Dart y Florer, que son unos primos que me caen bastante bien y que pues realmente son hombres, ¿no? A mí no me gustan los hombres, entonces no puedo tener una relación amorosa con ellos. Entonces los agrego a mi círculo, pero no me involucro con ellos amorosamente, ¿no? Simplemente somos buenos amigos, sabemos cómo trabajar en conjunto y listo. Si se dan cuenta, en ese momento yo ya he conocido a diferentes personas, ya tengo la experiencia de haberlos conocido. Tal vez más adelante conozco al señor C Sharp, que me lo imagino como un señor gordito de lentes, ¿no? Que bastante intelectual, que yo conozco y le tengo mucho respeto y demás. Hasta ahí llega la relación. Pero llega el momento en el que conozco a Rubí, a la señorita Rubí, y la veo pasar por un pasillo y me deslumbra en ese momento, me brillan los ojos, me enamoro de ella. Veo que sus características se adaptan al 100% con lo que yo busco de un lenguaje o de una persona y decido introducirme en base a lo que puedo lograr estando con ella. ¿Qué puedo lograr con Ruby? Puedo desarrollar en el backend, puedo escribir aplicaciones reactivas sin necesidad de escribir JavaScript, puedo desarrollar aplicaciones nativas también, por ejemplo utilizando una tecnología que se llama Ruby Motion y demás, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. Prueben cosas, quiebren esas cosas, salgan y, por ejemplo, tómense 10, 15, 20 minutos para probar cosas, vayan, instalen Kubernetes, chequen su documentación,
lean un poquito la documentación del Laravel, dense tiempo de instalar Composer, correr un comando, conocer Artisan, ir a Go, descargar su paquete de instalación, tal vez montar un MAMP o un SAMP dentro de su computadora local para hacer unas pruebas con PHP. A pesar también de que ustedes tengan mucho tiempo, por ejemplo, ayer me platicaba un suscriptor, oye, es que pues yo soy 100% mobile, ok, pero oye, ¿y ya probaste a escribir backend? Esa es una pregunta que yo creo que nos interesa, ¿no? Tanto, ¿por qué? Porque ¿qué puede pasar? ¿No? O sea, algo malo que puede pasar, pues no me gustó, no soy bueno y listo, te regresas a lo que hacías bien. Pero ¿qué sucede si te gusta más o eres muchísimo más bueno? ¿No? Tal vez tú también puedes manejar estadísticas, ¿no? Puedes ver un poquito, no, a veces cuando trabajo mucho tiempo en Dart y en Flutter, veo como que me canso, como que me aburro, pero cuando estoy escribiendo backend, újole, pongo mis canciones favoritas, estoy súper activo, soy bien productivo. Esos son puntos que te pueden llegar a dar el resultado, ¿no? Que realmente dónde eres bueno, para qué eres bueno y qué es lo que más te gusta. Y ahí toca una parte bien importante. Haz lo que te gusta. No hagas lo que el de al lado le gusta o lo que al jefe le gusta. O, por ejemplo, igual llegó un comentario que me decía, mira Raúl, en mi empresa, pues de un vuelco, yo soy mobile developer, pero ahora me exigen desarrollar pues para web, ¿no? No tiene nada de malo ser flexible, eso es bastante bueno para las empresas, en el que tú puedas dar vuelcos de 360 grados y que esto realmente te afecte poco, sí te va a afectar, pero que sea poco. ¿Y esto por qué lo digo? Porque obviamente no te digo que en el momento en el que te digan, ¿sabes qué? Ya no vas a trabajar en mobile, ahora vas a trabajar con web y que tú digas, no, 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 renuncio. No, realmente te va a servir para probarte y para ver si te gusta o no, para ver si eres bueno o no. Es una oportunidad que pocas empresas te dan. Entonces yo diría, sí, toma el reto, aprende, pasa la curva de aprendizaje de esa tecnología y tú define si te gusta, si no te gusta, si te agrada o no. Y a partir de ahí, después de 2, 3 meses trabajando con esto, decide si te vas a quedar ahí o te vas a ir. ¿Y por qué menciono esto? Porque a mí me pasó mucho eso. Yo estuve en un punto liderando un equipo con un proyecto en el que todo era web, manteníamos una aplicación nativa en Swift y viene un punto en el que de quiebre, en el que nos dicen, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con Unity porque las necesidades cambiaron y todo se migra a Unity. Yo en mi vida había trabajado con Unity, todo el equipo se desalienta, imagínense, todos se desbaratan. Eh, yo obviamente por adaptación empecé a trabajar con Unity, hacía muy pocas cosas en Unity, pero realmente fue tiempo perdido para mí, porque en mi vida quiero vivir de un videojuego. En mi vida me veo escribiendo .NET o C Sharp en un producto. O sea, realmente no es lo que yo quiero. Entonces, haber trabajado en C Sharp, en Unity, en demás cosas para un juego que solamente lo vas a utilizar para ese trabajo, realmente ese no es el objetivo. Entonces, no sé si logré transmitir este mensaje, no sé si alargué bastante el video, realmente el objetivo es ese. Prueba, rompe las cosas y después de eso tú vas a decidir hacia dónde te vas a orientar o no. Conoce las cosas, practícalas, pregúntale a alguien más. El sueldo es algo extra. Realmente cuando tú trabajas con algo que te agrada, obviamente cuando estás trabajando en algo que te agrada, tu ambiente se hace bonito, porque tú estás a gusto con lo que estás haciendo, empiezas a transmitir a tu equipo seguridad. Tú empiezas a avanzar, a ser un poquito más competente también. Y es el punto, que tú estés feliz y ya verás que los ingresos van a ir en aumento. Obviamente, cuando tú estás en una tecnología bastante a gusto, tienes 1, 2, 3, 4, 5 años en una herramienta y eres un experto en ella. Y hay pocas cosas que no sabes. Entonces, tal vez en tu trabajo actual ya estás al límite
eres un experto, como lo mencionaba, en esta tecnología, pero tal vez para una empresa que va a buscar pagarte más, pues te va a buscar por esta expertise de 5 años con esa herramienta. Y no por eso no tiene nada de malo ser un experto en esta herramienta, y mucho menos si es que dentro de tu currículum dice, no, pues mira, yo quebré cosas con React, rompí otras más en Flutter, estuve un ratito pues probando ciertas cosas, porque también te haces un developer un poquito con experiencia, ¿no? Que tal vez no eres un experto en otras áreas, pero sabes cómo funciona. Entonces, pues bueno, ya no voy a alargar más este video. Espero que te haya gustado. Recuérdalo, lo vuelvo a repetir. No sé cuántas veces ya lo repetí. Rompe las cosas, y pues la respuesta está en ti, realmente. Tú sabes qué es lo que te gusta, qué es lo que no y qué es a lo que te gustaría dedicarte toda tu vida. Porque recuerda, nosotros como desarrolladores estamos sentados de frente a una computadora, pues desgastándonos como en cualquier otro trabajo, y pues pregúntate si vale la pena desgastarte en un producto, un lenguaje, una tecnología que no te agrade. Entonces, incluso tengas 10 años trabajando en esta tecnología y no estás de lo más seguro, de lo más contento, busca, hay infinidad de herramientas, tecnologías y lugares donde puedes trabajar como desarrollador. Entonces, pues te veo en un próximo video. Déjame en los comentarios qué te pareció este video, si no lo hice tan enredado. Sí, considero que sí. Y pues nada, mencióname algún otro tema que te guste que abordemos dentro del canal, dentro de esta sección. Te veo hasta la próxima.